De vuelta, regresa esta noche al programa el valeroso disidente cubano Antonio Rodiles. Buenas noches, bienvenido, Antonio. Bueno, buenas noches, un placer estar contigo, Jaime, en este programa. Lo mismo. Bueno, antes de ir a Cuba, a tu país, donde además tú has elegido vivir, ¿no?, y combatir por la libertad, ¿qué crees que va a pasar en Venezuela el 22 de abril? Bueno, lo que todos sabemos que va a pasar. Lo que quienes tenemos un poco, racionalidad sabemos que va a pasar. Es un fraude, es todo una farsa que el régimen está usando para tratar de perpetuarse en el poder y posteriormente ir destrozando absolutamente todo vestigio de democracia, de sociedad normal que quede en Venezuela, para copar con un neototalitarismo castrista, al estilo castrista, ese país y perpetuarse. ¿Se levantará el pueblo después del fraude? Esperemos que sí. Esperemos que el pueblo venezolano ya sienta que la necesidad es de derrocar ese régimen, que no hay otra posibilidad, que la opción del voto no existe en este tipo de sistemas, que primero hay que derrotarlos y entonces después reconstruir el país. Y entonces sí, por supuesto, ya vendrá la opción del voto y todo lo que sabemos, los mecanismos democráticos. Pero sin tirar ese régimen no va a ser posible, mediante el voto, restaurar todo lo que el chavismo ha roto. ¿Eso lo sabe Henry Falcón o Falcón de veras cree genuinamente que él puede ganar? No, yo creo que quien vive ese tipo de sistemas sabe que no puede hacerlo. ¿Y por qué se inscribe? Mira, sería curioso ver cómo en este momento en Venezuela está trabajando la policía política. Yo te puedo hablar de Cuba. La policía política en Cuba es muy astuta en doblegar a quienes se oponen, o intentar doblegar en algunos casos y en otros casos doblegar a quienes se oponen al régimen. Y usan mucha manipulación. O sea, de hecho, te comentaba antes de empezar el programa, que en Cuba durante la administración de Obama se planteó que una posibilidad de avanzar hacia la democracia era participar en esa farsa electoral que se va a hacer en Cuba. Digamos, una farsa electoral mucho más cruda que la que se va a hacer en Venezuela, porque ni hay partidos políticos, ni hay posibilidad de hablar, como estaba hablando este señor, ni nada por el estilo. O sea, los diplomáticos de Obama querían que tú, por ejemplo, te inscribieras en las elecciones cubanas. Exactamente. A sabiendas de que no puedes ganar. No, a sabiendas de que ni siquiera a nivel de barrio se podía salir. Porque hay algo particular también en el sistema, sistema electoral, que no tiene nada de sistema, en esa farsa electoral. Y es que tú tienes que juramentar a la llamada Constitución y al sistema legal y jurídico también, muy entre comillas, del régimen. En ese caso, uno se convierte en un traidor. Exactamente. Porque juramentar a una llamada Constitución que viola en letra, no solamente en Cuba se violan los derechos humanos y las libertades fundamentales en la acción, se viola en letra. Juramentar a eso es decir, yo soy un traidor. ¿Obama te defraudó? No, desde el principio sabía que no iba a funcionar ese acuerdo. ¿No confiabas en él? No, desde el principio, el propio día 17 de diciembre, cuando nos comunicamos, o sea, nos fuimos invitados a la entonces sección de intereses, ahora embajada, y nos contaron lo que estaba pasando. Desde ese preciso momento dijimos, esto no funciona, esto va a ser un fracaso. Y salimos a mi casa y dimos una conferencia de prensa, algunos opositores, y denunciamos que aquello iba a ser un desastre. ¿Cómo ocurrió? ¿Cuáles son las pruebas o las señales de que en efecto ha sido un fracaso? La vida del cubano. ¿Ha empeorado? Todo ha empeorado. La represión no solamente contra los opositores, contra toda la sociedad cubana, el llamado cuentapropismo que se suponía que iba a ser la vía para cambiar aquello, está completamente aplastado. El cubano sigue buscando como opción escapar del país. El régimen en lo político no ha dado absolutamente ningún paso, todo lo contrario, hacia adelante, todo lo contrario. La represión es mayor, los controles son mayores. Y el castrismo lo que sí buscaba desesperadamente, y lo estaba consiguiendo, gracias a Dios eso cambió, pero lo que estaba buscando era afianzarse económicamente y perpetuar el castrismo. ¿Por qué cambió? Es decir, ¿por qué la calidad de vida del cubano promedio se ha deteriorado? Principalmente por la crisis venezolana. Venezuela le regala ahora menos petróleo a Cuba, o también porque Trump ha endurecido un poco la política hacia tu país. Ambas cosas, ¿no? El régimen, por una parte, ya no tiene todo ese petróleo que revendía, con los cuales adquiría bienes para vender,
bueno, mantener todo el sistema. Y por otra parte, también todo ese boom que supuestamente se iba a dar en el turismo no ocurrió. No ocurrió. ¿Y por qué no ocurrió? Bueno, por los cambios que ha lanzado la nueva administración. O sea, han sido cambios positivos los que En ese sentido, sí puso un freno completo a esa corriente en la que se vislumbraban campos de golf, marinas, nuevos hoteles, por supuesto controlados por los militares, en este caso por el yerno de Raúl Castro. Exactamente. Y esos negocios que iban a engordar los bolsillos de los principales burócratas del régimen, ¿por qué no han prosperado? ¿Por qué no han sido viables? Principalmente porque Trump los ha boicoteado. Sí, principalmente porque todas las medidas que se han lanzado y los mensajes que se han lanzado le han dicho a quienes querían invertir ese dinero, van a perder su dinero. O sea, el régimen no tiene la perspectiva que ustedes creían. Por ejemplo, se le dio mucho bombo y platillo a una zona especial que se iba a construir o que se construyó en una zona de La Habana que se llama El Mariel. Se suponía que esta zona iba a funcionar como el trampolín para el comercio con los Estados Unidos, sobre todo con toda la costa este de los Estados Unidos. Ahí estaba Odebrecht, ahí estaba Lula. O sea, que no ha salido todavía, pero es evidente que la corrupción ahí va a estar galopante. Pero bueno, la idea de esta zona especial era que fuera ese trampolín. Se suponía que llegarían muchísimos inversionistas interesados en el potencial que tenía esa zona. Y nada de eso ocurrió. Nada de eso ha ocurrido. Entonces, todo eso es bueno. ¿Estás satisfecho con Trump? No del todo. Creo que hay muchas otras medidas que se deben aplicar. Por ejemplo, si lo comparamos con Venezuela, hay sanciones dirigidas a la nomenclatura chavista. Sí. En el caso de Cuba, no. Y nosotros creemos que no solamente debe aplicarse el embargo, nosotros creemos que debe aplicarse sanciones con nombre y apellidos, individuos que han sido los artífices de las violaciones de derechos humanos, de asesinatos, y que son tan corruptos o más que los venezolanos. Que los venezolanos, si hay una lista de individuos que han violado los derechos humanos, que han robado, que son conspicuos líderes de la dictadura venezolana, castigados por el Departamento del Tesoro de este país, podría haber una lista igual en Cuba. Exactamente. Tú ahorita hablabas, por ejemplo, de Noriega. El régimen cubano era íntimo de Noriega. Por supuesto, sí. El régimen cubano es íntimo de Ortega, que todo el mundo sabe los niveles de corrupción que hay en Nicaragua. Es quien sostiene toda la logística de la seguridad, de la policía política, de la represión, también en Venezuela. ¿Qué más podría hacer Trump, aparte de una lista sindicando así, con nombres y apellidos a personas con las cuales se va a tomar represalias? Mira, un tema que se ha hablado en los últimos tiempos, pero que todavía no se concreta y me parece que sería fundamental, sería proveerle Internet libre a los cubanos. ¿Es posible? ¿Es técnicamente posible? Bueno, técnicamente debe ser posible. El asunto es que se acabe de hacer porque el régimen controla toda la información dentro del país. Sí. Hay veces se critica, y después me gustaría tocar algunos temas dentro de las dinámicas de la oposición y todo, pero hay veces se critica que la oposición no es efectiva en Cuba. Sí. Y me gusta preguntarle a las personas, ¿qué tan efectiva es la oposición en Corea del Norte? Claro. O sea, cuando uno no tiene ni siquiera un método de comunicación con la población, porque estás completamente, casi vives en un presidio, o sea, tu casa está vigilada, te siguen, tus líneas tomadas, o sea, ¿cómo vas a poder comunicar con decenas y miles de ciudadanos para decirles el camino es este? Esto es la razón. ¿O qué tan efectiva es la oposición en Venezuela? ¿O qué tan efectiva era la oposición en Alemania comunista? Exactamente. Entonces, el tema de la información es fundamental. Y sería deseable entonces que el gobierno de Trump diera Internet libre a todos los cubanos, burlando la censura. Tenemos un amigo escritor que casualmente hoy se cumple una condena que le habían puesto de 5 años de cárcel injustificada, simplemente por expresarse, Ángel Santiesteban, que decía que Internet para Cuba sería como la madre de todas las bombas. Qué interesante. En el sentido de que el régimen no solamente no va a poder controlar a la oposición, no va a poder controlar al cubano. El cubano sobrevive en un mundo paralelo, en una economía paralela, informal.
El acceso a Internet está muy restringido, ¿verdad? Es caro. Hay que ir a ciertos puntos públicos. Es caro, es muy restringido y, por supuesto, las personas cuando se comunican, tú vas a estos sitios que tú mencionabas y los escuchas tratando de ver cómo escapan del país. Mándame tal papel, necesito mandarte tal papel certificado, cuando me compras el pasaje. O sea, esas son las típicas conversaciones. Entonces, hace falta que el cubano pueda encontrar esa ventana al mundo y pueda comunicarse internamente también entre ellos y con el exilio. Sí, Internet, la madre de todas las bombas. Has hecho, por lo pronto, una gran contribución, una gran contribución. 2 minutos de publicidad, seguimos conversando con una mente brillante. Este señor podría estar dando clases en universidades de prestigio, en Canadá o en este país. Eligió volver a Cuba a defender la libertad. Te voy a preguntar después de la pausa, Antonio Rodiles, si el ataque acústico fue real, ¿no? Fue deliberado. Me interesa mucho tu opinión. Okay. Regresamos después de la pausa. Bienvenidos de vuelta. Estoy conversando con Antonio Rodiles, de visita en Miami. Es un valeroso, brillante opositor cubano. Antonio, el ataque acústico a diplomáticos de los Estados Unidos, que los ha dejado medio sordos y con la memoria estragada, ¿fue deliberado? ¿Fue un plan, digamos, premeditado, diseñado, fríamente ejecutado? ¿Fue un accidente? ¿O es un invento, una fabricación de los Estados Unidos? ¿Qué pasó de veras allí? Jaime, si ellos tienen el arma para ocasionar ese daño, o el instrumento para ocasionar ese daño, la pregunta mía no sería esa que tú me estás haciendo. La pregunta mía sería, ¿por qué no lo harían? Estamos hablando de individuos que son psicópatas, sí, individuos que son especialistas en hacer daño. Sí. Hace unos días, por ejemplo, a un amigo nuestro, fotógrafo, que trabaja en nuestro equipo, le envenenan su perra para entrar a la casa y robarle unas computadoras y sacarle información. Hace una semana acaban de envenenar a mi perra también y le acaban supuestamente, o sea, creo que con el mismo objetivo. O sea, estamos hablando de personas que no tienen escrúpulos, de gente extremadamente fría y que actúa como un simple delincuente. O sea, ¿no sería de sorprendernos que hayan hecho a nosotros eso? no nos sorprende. O sea, es común que ellos te pinchen goma de carros, incluso te puedan echar excrementos hacia una casa, o sea, todo ese tipo de comportamiento. La gente quiere pensar en el régimen y analizar y encontrar razones como si fuera un gobierno normal. No es un gobierno. Es un grupo de delincuentes que están montados en la plataforma de un Estado. Cuando yo veía a este individuo que tú ponías en el segmento anterior, le veía su cara y todas las payasadas y todas esas tonterías, ¿cómo una persona así puede ocupar un puesto político? Increíble, y un puesto alto. Exactamente. Alcalde, luego gobernador. ¿Cómo alguien ayer, yo veía las palabras de Maduro, diciendo esa cantidad de estupideces y tonterías, aparte de un individuo con un pésimo sentido del humor, porque ni siquiera tiene esa capacidad? Exacto, es vulgar, es chocante, es ridículo. Es un vómito de perro ese individuo. Sí, es un vómito, es un vómito. Entonces, ¿cómo esas personas pueden llegar en estos países a ser los líderes? Los líderes. Entonces, ¿por qué yo tendría que analizar y encontrar un motivo lógico y racional para que perpetúen este tipo de actos? Para mí es normal que lo hagan. Es normal. ¿Y llegaron a matar a tu perra? Sí. ¿Mataron a tu perra? ¿Y a la de tu amigo? Sí, y no solamente eso. Fíjate que lo curioso es que dejó una marca de su cuerpo en el granito negro de la casa, de la cocina de la casa. O sea, ¿qué le dieron a ese animal? Que dejó toda esa marca. ¡Qué miserables! ¡Qué miserables! Entonces, ¿cómo no le van a hacer daño a unos funcionarios norteamericanos si ellos creen que no iban a ser descubiertos? Exacto. El problema aquí reside en que fueron descubiertos. Cuando uno ve la trayectoria de cómo ocurrió el fenómeno se da cuenta que con esta nueva administración y empieza a haber un pugilateo y es que aparece y se levanta todo el escándalo. Pero en un momento determinado parecía que aquello no se quería que causara todo todo este hecho noticioso y todo. Entonces, yo creo que ellos estaban convencidos de que no iba a pasar nada. Y por eso lo hicieron. Quizás probaron la maquinita esta de Marra. Probaron la maquinita. A ver qué pasa. Porque realmente una pregunta que yo no encuentro respuesta, a la que no encuentro respuesta, es la siguiente. ¿Por qué lo hicieron? Yo creo que tienen la máquina, yo creo que lo hicieron, el daño es real, ¿no? Cuando leo el nuevo Herald portada,
3 militares en actividad cubanos que dicen, no, nosotros no tenemos la máquina, eso no existe acá, nosotros no lo hemos hecho, y lo citan como si fueran fuentes confiables. Yo me quedo pasmado, perplejo. Pero la pregunta es, ¿por qué lo hicieron? Porque da la impresión de que el costo político de esa operación de inteligencia supera el beneficio. No sé cuál es el beneficio. Yo creo, como te decía, que ellos nunca creyeron que iban a ser descubiertos. Sí. Y estos individuos sienten placer cuando ocasionan daño. Exacto. Pero quizá no calcularon el daño que iban a provocar. Ellos no calcularon que fueran descubiertos. Sí. O sea, es como hay veces ellos usan acciones contra los opositores y confían en que si el opositor muestra eso va a ser tildado de loco. Sí. De hecho, una de las versiones que se ha tratado de manejar es que es una especie de histeria colectiva. Sí. O sea, entonces... Sí, porque, claro, estos dicen, no, estos americanos, no es verdad, están perfectos, oyen muy bien. Pero otros diplomáticos también, no a este tipo de daño, pero otros diplomáticos han sido sujetos, le han tirado excrementos en su casa o han encontrado las tazas de su baño con excrementos, le pinchan las gomas de los carros. ¿Pero qué no te han hecho a ti, por ejemplo? ¿No? ¿Qué no te han hecho a ti? Yo creo que no hacen más porque sienten que no pueden, pero el deseo lo tienen. ¿Qué es lo peor que hicieron? ¿La golpiza? Bueno, una tremenda golpiza. Claro, la recuerdo. Pero lo otro es que, ¿quién sabe qué nosotros tenemos en nuestras casas o si hacen este tipo de ataque? Por ejemplo, recientemente en un video yo comentaba que mi madre, que es una persona mayor, que tiene 78 años, hace unos meses estuvo enferma y yo no quise llevarla al hospital. ¿Por qué? Porque hay muchos casos de opositores que llegan al hospital, incluso personas jóvenes, y han salido muertos. Sí, claro. Contemos a Chávez entre ellos también, no solo opositores, ¿no? Sí. O sea, amigos directos. Hay un caso de un amigo nuestro que hacía algunos programas de análisis político que fue encontrado muerto, una persona de 48 años que no tenía ninguna enfermedad y fue encontrado muerto en su casa. Increíble. De hecho, la familia protesta porque no quisieron ni siquiera hacerle una autopsia. No, hiciste muy bien en no llevar a tu madre, hiciste muy bien, ¿no? Es un peligro. ¿No? Bueno, me interesa mucho que nos digas qué crees que va a pasar el 19 de abril. Estamos ya casi a jueves 1 de marzo, estamos a mes y medio, ¿no? Supuestamente Castro va a entregar el poder a Díaz-Canel, ¿no? Pero detrás del simbolismo, ¿qué es lo que va a ocurrir allí de verdad? ¿Qué es lo que tú esperas que ocurra, Antonio? Absolutamente nada. Nada. El régimen, bueno, sí, pero en el sentido de todo el acomodo que está haciendo Raúl Castro para transferir el poder a su hijo. Claro. Eso es realmente lo que está pasando. No está pasando no va a ocurrir que haya un nuevo presidente, como se entiende en el mundo real. Este Díaz-Canel es un individuo no solamente porque sea gris y no tenga ningún ímpetu, sino que el régimen lo va a usar simplemente como un muñeco para representar que hay algún tipo de cambio. Pero el régimen va a seguir siendo Raúl Castro y su hijo. Raúl Castro y su yerno. Y su yerno. O sea, la familia de Raúl Castro. Esa es la dinastía que tenemos en Cuba. Sí. La dinastía de la familia Castro. Porque, digamos, los hijos de Fidelito, ¿se mató o lo mataron? ¿Cuál es tu percepción? ¿Se mató? Mira, es casi imposible saber qué ocurrió ahí, claro. Pero sí te puedo decir que el resultado de esa situación es que a Alejandro Castro Espín se le quita un potencial problema. Claro, por supuesto, favorece a Raúl y al hijo de Raúl. Sin duda. Claro. Este individuo en algún momento, incluso cuando no estuviera Raúl Castro, podría haberle dicho a Alejandro Castro Espín, esto me toca a mí y me lo tienes que dar, incluso porque mi padre es el hacedor de todo este... Eran primos hermanos y él era el primogénito. Exactamente. Entonces, o sea que su salida de la escena favorece claramente a los Castro Espín, ¿no? Sin duda ninguna. Y si se mató él ejecutando su propia libertad, quizá lo mató también el fantasma de su padre, ¿no? O sea, haber sido hijo de Fidel Castro toda la vida, eso no se lleva fácil, ¿no, Antonio? Bueno, yo creo que esa sombra esa sombra que todavía sigue sobre Cuba es una sombra realmente maléfica, claro, te lo decía en un programa anterior. Yo creo que es terrible que un individuo así haya tenido tantos años el poder en Cuba, ¿no? Ahora, los 5 hijos que Fidel Castro tuvo con la señora Soto, Dalia Soto, ¿verdad? Dalia Soto del Valle. Sí. Esos 5 primos de Alejandro Castro Espín, ¿no conspiran, no intrigan, no quieren su cuota de poder? ¿Están fuera de la foto? No sé qué decirte, realmente no conozco lo interno que hay ahí, pero por supuesto que ellos sí tienen su cuota
y sobre todo la parte económica. Ya. Sobre todo esa parte económica. Lo que es claro que Raúl sí ha sido mucho más listo y consistente en ubicar a sus hijos en puestos de poder para tratar de perpetuarlos. O sea, el poder que tiene el hijo de Raúl, el coronel Alejandro Castro Espín, es infinitamente superior al poder que puedan tener los sin Castro duda, Soto. sin duda, Sí, sin duda, sí. sin duda. Ahí no hay una rivalidad. La habrá en otro nivel, Ya. pero en el nivel de poder real y constante y sonante, como se dice, no la hay. Con lo cual Díaz-Canel va a ser, en tu lectura, un títere, una marioneta. Sí, como fue Osvaldo Ortigoz, Sí. una persona que, según esto, fue el presidente desde el año 59 al 76 y lo apodaban el cucharón, ¿no? Alguien que no tenía absolutamente ningún peso. ¿Por qué le ¿no? decían el cucharón? Porque ni pinchaba ni cortaba, como decía. Al cucharón. Bueno, ahora, ¿podría ocurrir, yo supongo que no, pero te lo pregunto antes de ir a la publicidad, que el títere sea parricida y que el títere mate al titiritero? Ha ocurrido 2 veces recientemente. Santos se suponía que iba a ser títere y fue parricida. Mató a Uribe. Lenín Moreno se suponía que iba a ser marioneta, mató al titiritero, mató a Correa. ¿Podría hacer eso Díaz-Canel con Raúl Castro y con el hijo de Raúl? Mira, cualquier escenario que se vaya a mover en la dirección de la democracia o que se dé este tipo de forcejeo tiene que llevar implícito una presión internacional tremenda y una presión interna tremenda. Sí. Y por eso te decía que considero que es tan importante en este momento que ocurra con la disidencia Sí. y la oposición. Y que ocurra con... Y cuando digo oposición siempre me gusta aclarar que me refiero a tanto los cubanos que están en el exilio como los que estamos dentro. No diferencio Haces en bien ese sentido. en ser inclusivo. No diferencio en ese sentido. Creo que esa presión en este momento es fundamental. No podemos andar con esos sueños y esas fantasías viendo sobre todo lo que está pasando en Venezuela, que es un escenario que nos da a nosotros mucha luz de cómo se pueden manejar futuros escenarios en Cuba. Y esa presión tiene que ser muy clara y dirigida a un solo objetivo: cómo vamos a tirar a estos individuos o cómo estos individuos se van a ir. Yo creo que ese es el foco y tenemos que buscar no prolongarles la vida. A mí me gusta siempre decir que el castrismo es un especialista y usa más o menos el mismo concepto de alcohólicos anónimos. Yo voy a mantenerme en el poder hoy, no sé mañana. No sé mañana. No sé mañana. No sé mañana. Entonces, tenemos que ejercer esa presión y un mensaje muy claro a los cubanos. Vamos a sacar a estos tipos no pueden ser parte del futuro de nuestro país. Tenemos que ir a la publicidad. Quédate un ratito más con nosotros, por favor, Antonio Rodiles. Después de la pausa te voy a preguntar ¿cuánta influencia tiene realmente el régimen de La Habana sobre la dictadura de Caracas? Regresamos con Rodiles, ya volvemos. Bueno, estoy conversando esta noche con Antonio Rodiles, un valeroso disidente cubano, sobre el futuro de su isla tan querida y también de Venezuela. Te anunciaba la pregunta. ¿A Maduro le dictan la agenda desde La Habana? Cuando nosotros vemos desde La Habana lo que está ocurriendo en Venezuela, en Caracas, lo identificamos perfectamente bien. Es el mismo guión, es el mismo modus operandi, son las mismas estrategias. No tenemos duda de que realmente ahí está la mano del castrismo y toda su experiencia para controlar y destruir la sociedad. O sea que si le dicen a Maduro, adelanta las elecciones para abril, eso generalmente se lo dicen desde La Habana, Mira, ¿no? Casualmente son 3 días de diferencia. Sí. En La Habana va a ser, según esto, el 19 de Jueves abril. 19. Y en Caracas va a ser el 22. ¿no? Sí. 3 días de 3 diferencia. días de diferencia. Ahora, en Venezuela hay una oposición marginal, diezmada, amordazada, porque están presos en sus casas, no pueden operar, no pueden presentarse a elecciones, ¿no? En Cuba hay una oposición también, bueno, muy desmembrada, ¿no? Sí. Muy desmembrada. Sobrevive el que puede. Rosa María Payá ha propuesto un plebiscito. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? ¿Y qué piensas de lo que debe hacer la oposición allá, en la isla? Mira, mirando a Venezuela, hemos visto que todas las opciones que tienen que ver con el voto han fracasado. Estos regímenes saben cómo controlar socialmente, saben cómo manipular, poner presiones, hacer fraudes. Y me parece que es una fantasía creer que nosotros vamos a poder, desde el voto,
tirar un régimen de esta característica. Sí, pura Disneylandia o sea, eso no es real, no es real. Yo creo que el mensaje tiene que ser directo a los cubanos. También hay un punto dentro de esto que me mencionabas del plebiscito que yo creo que tiene un handicap, que es uno no puede llevar las libertades fundamentales al mandato de ningún gobierno, régimen o mayoría. La fuerza que tenemos nosotros como opositores para enfrentarnos a la policía política, al régimen, a esas brigadas de repudio que realmente son una barbaridad, es esa convicción que tenemos de que nuestras libertades nos tocan. Si uno es religioso diría porque los dio el Creador, si uno no es religioso diría porque es lo que ha conquistado la humanidad hasta este momento. Entonces, eso no debe ir a consulta. Creo que el mensaje que debemos mandar a toda la sociedad es un mensaje, por llamarlo de alguna forma, de resistencia. De resistencia. Es decir, no nos van a doblegar. Y nosotros vamos a seguir peleando lo que nos toca, aunque lleguemos hasta el final. En el caso de Venezuela, me parece que un ejemplo de eso ha sido el discurso de María Corina Machado, que ha sido directo, vertical, y poco a poco se ha ido viendo que ese es el tipo de discurso que al final se mantiene. Ahora, persiste. esta es una pregunta odiosa. ¿Por qué el año pasado, durante 4 meses, los venezolanos salieron a las calles a enfrentar a la dictadura y esto no ocurre en Cuba? El control es completamente distinto. Es más fácil controlar en Cuba. No, es que Cuba empezó con un derroche total de violencia, los fusilamientos, las confiscaciones, la gente en la cárcel en otra época. En Cuba tenemos en este momento una sociedad que ha sido completamente fracturada, atomizada. En Venezuela ellos lo han venido haciendo paso a paso. Y lo que están buscando con todo esto de la dichosa constituyente y todos esos inventos es definitivamente atomizar completamente la sociedad venezolana. Ahora, esta es otra pregunta antipática, pero me la hago de vez en cuando. ¿Por qué en Venezuela la gente come de la basura, los niños se mueren de hambre, y en Cuba no llegamos a ver esos extremos de miseria? ¿Por qué? El régimen en Cuba ha aprendido a estabilizar el desastre. En Venezuela no lo han logrado todavía. En Venezuela todavía tienen altos y bajos. En Cuba el régimen lo ha podido hacer hasta que se empieza a aplicar, y por eso te decía, las presiones que tiene que aplicarse desde la comunidad internacional. No entiendo cómo una Federica Mogherini, representante de la Unión Europea, condena a Nicolás Maduro y va a La Habana y se da abrazos y llama al atroz canciller cubano, Bruno Rodríguez, mi amigo. No, es que eso no lo digas porque me subleva. No sé si escuchaste. Es repugnante. No sé si escuchaste que hace poco dijeron que ella, o desde la Unión Europea, salió un informe que decía que en Cuba había una democracia unipartidista. Increíble. Es como decir la prostituta virgen. ¿Cómo se entiende eso? Claro, exacto. Entonces, o el papa promiscuo. No se puede haber una democracia unipartidista sin libertad de prensa, sin un parlamento. Por favor. No puede, por axioma no puede ser. Sí, pero es una vocera de la Unión Europea. Exactamente. Es muy penoso. Es muy penoso. Es muy penoso. Y Yo por no eso, entiendo esto. por eso te digo, Jaime, tiene que haber una presión sobre esos dos regímenes para que puedan cambiar, porque quizás los venezolanos no han entendido que mientras exista La Habana, estos individuos en Caracas van a tratar y van a hacer muchas maniobras. Hace falta acabar con los dos. Pero, ya que hablas de presiones, yo te digo lo que pienso. Las únicas presiones que sirven son las económicas. Las diplomáticas no están funcionando. No funcionan. No les interesa. Nunca han funcionado, no les interesa. Y como te decía al principio, el cinismo que tienen da para cualquier tipo de presión de ese tipo. Hay que golpearles donde les duele. Y eso es en el bolsillo. Exactamente. Hay que dejarlos sin plata, estrangularlos. Exactamente. No hay más. Si ellos no tienen el dinero, no tienen todo ese ejército de delatores, represores, porque ahí no hay ideología, ahí no hay creencia, ahí no hay ningún sueño. Eso es cinismo y crudo y rudo. ¿Qué sobornos repartes cuando ya no hay caja chica? Exactamente. Es así. Ese es el punto. Ahora, te voy a hacer 2 preguntas finales. No sé, espero que no me odies porque son muy antipáticas, pero recogen lo que la audiencia muchas veces me dice. Muchas veces cuando vienes tú o viene algún otro valeroso disidente cubano, y además tú sabes que yo te respeto y te admiro, pero luego alguna gente que es maliciosa me dice, pero el señor Rodiles regresa a La Habana y ¿de qué vive? ¿En qué trabaja? ¿Cómo se gana la vida? De la ayuda.
de los amigos de acá, de la ayuda de organizaciones no gubernamentales, porque a mí no me dejan trabajar en La Habana. Por eso. A mí me encantaría, Jaime, poder dar clases en la Universidad de La Habana. ¿Y tienes... Tú sabes, la interacción que tuviera con los alumnos sería estupenda. Y tienes los pergaminos para hacerlo. Pero no nos dejan. O sea que... Entonces, evidentemente tenemos que vivir de esa ayuda, porque si no, el gobierno nos estrangula completamente. Bueno, la gente que quiera ayudarte, ¿cómo te encuentra? Bueno, tenemos un correo electrónico, formas de contactar. ¿Ha aparecido en pantalla, Erwin, el correo de Antonio? ¿Sí? Ok. Nos pueden contactar y por ahí está. Me gusta tu franqueza, porque bueno, pues si vives de las donaciones, estás dedicado a una causa noble y esas donaciones son admirables, ¿por qué no? A mí me encantaría vivir vivir en un país normal, claro, poder hacer negocios, dar clases en una universidad y hacer lo que siento que me correspondería como un ser humano normal. Esta es mi última pregunta, también antipatiquísima, pero me la hacen. Me dicen, ¿y cómo así Rodiles regresa a La Habana y después de todo lo que ha dicho acá en tu programa, Baylis, cómo así no lo meten en la cárcel? ¿Por qué lo dejan libre? ¿Sabes por qué, Bailey? Porque hay veces tenemos que apelar a una posición casi suicida frente al régimen para poder sobrevivir. Si el régimen empieza a ponernos presión y presión, saben que al final van a tener que aplastarnos. Y hay veces ellos consideran que todavía no van a pagar ese precio. Pero no tenemos duda que en algún momento lo van a intentar. Tú sabes bien que estoy contigo y te considero mi amigo y creo que tu lucha es valiosísima. Gracias por venir. No, gracias por la invitación. Antonio Rodiles. Y es un encanto tu programa. Gracias. Nos divertimos y vemos política. Un aplauso para él, sí señor. Gracias. Gracias a ti, Pronto, Bailey. ya Gracias a ti. regresamos.